Muy buenas tardes, compañeros. Hoy día de hoy tenemos una nueva exposición para el taller de Derecho Registral a cargo de la ponente Pilla Calle Cabrera, que tocará el tema de las limitaciones de la propiedad, patrimonio cultural de la nación. Esperemos que sea de su agrado. Al final de la exposición nos pueden dejar sus comentarios, preguntas, que la ponente las absorberá. Ella es abogada por la Universidad Católica, tiene estudio en posgrado en la misma casa de estudio, docente adjunta del curso de edad en la Católica. Le damos el paso al oponente para que... Gracias, gracias. Muchas gracias por la invitación. Y nosotros vamos a tocar el tema de una de las limitaciones públicas que existen, que es la de patrimonio cultural de la nación. Cuando nosotros hablamos de limitaciones públicas a la propiedad, yo creo que es importante repasar, en primer lugar, la figura del derecho de propiedad en nuestro ordenamiento. Ya sabemos que este está regulado tanto en el artículo 70 de la Constitución como en el Código Civil. ¿Y qué nos dice, para empezar, qué nos dice el Tribunal Constitucional al respecto? El Tribunal Constitucional recoge la definición del Código Civil y señala que este está concebido como un poder jurídico que permite a una persona usar, disfrutar y disponer de un bien. Esta parte también es importante porque vamos a ver qué atributos se encuentran limitados a través del patrimonio cultural de la nación. ¿Yo qué atributos tengo cuando soy propietario de un bien? Cuando soy propietario de un bien inmueble. Tengo el atributo de usar, tengo el atributo de disfrutar de este bien, de sus frutos, y de disponer de él. En el caso particular de la reivindicación, yo tomo la postura de Jorge Avendaño y señalo que la reivindicación no es propiamente un atributo, sino el ejercicio de la persecutoriedad, que es un atributo del cual goza el titular de todo derecho real, ya sea poseedor, usufructuario, acreedor, hipotecario, etc. Entonces quedamos en que yo tengo los atributos de usar, disfrutar y disponer. Y la reivindicación no es propiamente un atributo. Ahora, vamos a este artículo 70 que es importantísimo, creo yo, porque... Y vayamos a analizarlo por partes. ¿Qué me dice el artículo 70 de la Constitución vigente? El derecho de propiedad es inviolable. Y no solo ello, sino que el Estado lo garantiza. El Estado garantiza esta inviolabilidad del derecho de propiedad. Asimismo, se ejerce en armonía con el bien común y dentro de los límites de la ley. Entonces, aquí viene estas dos primeras o dos grandes limitaciones al derecho de la propiedad. Por un lado tenemos el bien común y por otro lado tenemos los límites de la ley. Esto después de haber señalado que el derecho de propiedad es inviolable y que el Estado lo garantiza. No es objeto de esta conferencia analizar la máxima limitación a mi derecho de propiedad que considero que es la expropiación. Así que vamos a pasar al cuáles pueden ser estos límites de la ley. Yo tengo tipos de limitaciones al ejercicio de mi propiedad. Estas limitaciones pueden ser públicas, como vamos a ver más adelante, o pueden ser convencionales. Las públicas se caracterizan porque nacen de una ley y las convencionales se originan de un pacto o contrato. Estas convencionales encuentran su regulación en el Código Civil también. Ahora, hay que tomar en cuenta, antes de avanzar con algunos ejemplos de estas limitaciones públicas al derecho de propiedad, que la limitación está reconocida desde la Constitución. Vamos a la pirámide de Kelsen. Desde la Constitución
pero puede haber normas de diverso rango que limiten mi derecho de propiedad o que regulen esta limitación al derecho de propiedad. Por ejemplo, en el caso de patrimonio cultural, la protección al patrimonio cultural también está dentro de la Constitución, pero no solo la limitación está regulada dentro de la Constitución, ya saben, porque por ser la norma como es, sino que está en la ley, en el reglamento, en las directivas emitidas por el Ministerio de Cultura, etc. En el caso de playas, no tiene un arraigambre constitucional, pero hay una ley de playas. En el caso del derecho de vía, sí hay una ley, hay algunas directivas, y así vamos viendo en cada uno de los casos. En el caso de las fajas marginales, superficies limitadoras de obstáculos, áreas naturales protegidas, urbanismo, etc. Entonces, las normas que limitan mi derecho de propiedad no solo van a estar protegidas por esta regulación que dice que la ley limita mi derecho de propiedad, sino que también va a estar regulada por normas de diversa jerarquía. Entonces, después de tener claro qué es el derecho de propiedad, en qué consiste mi derecho de propiedad, por qué razón mi derecho de propiedad es limitado por ese artículo de la Constitución, el artículo 70, y después de haber visto también estos ejemplos de límites al derecho a la propiedad, límites públicos al derecho a la propiedad, y después de haber hecho hincapié en que la limitación no solo puede encontrar en la Constitución misma, sino también en normas de menor jerarquía, vamos a ver en qué consiste esta limitación de patrimonio cultural de la nación. Para eso nos vamos a mover al título preliminar de la ley, que contiene una definición, yo diría amplia, porque en este caso solo nos vamos a centrar en el patrimonio cultural de la nación, que limita mi derecho de propiedad, mi derecho como propietario de un predio. Pero vamos a revisar esta definición para ubicarnos dentro del tema. Entonces, se entiende por bien integrante del patrimonio cultural de la nación toda manifestación del quehacer humano, material, inmaterial, que por su importancia, valor y significado paleontológico, arqueológico, arquitectónico, histórico, artístico, militar, social, antropológico, tradicional, religioso, etnológico, científico, tecnológico o intelectual, sea expresamente declarado como tal o sobre el que exista la presunción legal de serlo. ¿Dónde está contenida la protección al patrimonio cultural de la nación? Como les dije anteriormente, también la protección se encuentra en la Constitución, específicamente en el artículo 21 de la Constitución. Entonces tenemos por un lado el artículo 70, que me dice que si bien mi derecho es inviolable y el Estado lo garantiza, este está limitado. Y en el caso del patrimonio cultural de la nación que tiene raigambre constitucional, su protección se encuentra en el artículo 21 del Código Civil. ¿Qué me dice este artículo 21 del Código Civil? Que los yacimientos y restos arqueológicos, construcciones, monumentos, lugares, documentos bibliográficos y de archivo, objetos artísticos y testimonios de valor histórico, expresamente declarados bienes culturales y provisionalmente los que se presumen como tales, es decir, no solo los declarados, sino los que se presumen como tales, son patrimonio cultural de la nación, independientemente de su condición de propiedad privada o pública, y están protegidos por el Estado. Ahora vamos a tocar un poco esta presunción legal, que está contenida en el artículo 3 del título preliminar de la Ley General de Patrimonio de la Nación. Se presume que tienen la condición de bien integrante del patrimonio cultural de la nación los bienes materiales o inmateriales de la época, tres épocas: prehispánica,
virreinal y republicana, independientemente de su condición pública o privada. Es decir, mi predio, por ejemplo, puede haber sido declarado un monumento o puede presumirse por su condición prehispánica, virreinal, republicana, que es un monumento y por tanto tiene importancia, valor y significado y cuenta con esta protección. Entonces, ¿qué me dice esta presunción legal? Que no se distingue entre el tipo de propiedad pública o privada. Se refiere a 3 momentos de la historia, como les había dicho: prehispánica, virreinal y republicana. Y la presunción protege todo aquello que no haya sido afectado, pero constituya patrimonio cultural. La presunción legal, que no admite prueba en contra, solo el propio Estado, representado por el Ministerio de Cultura, ojo, el Ministerio de Cultura es quien regula todo esto, puede dejar sin efecto esta presunción legal. Y eso está regulado tanto en la ley como en el reglamento de patrimonio cultural. Luego de haber visto en qué consiste el derecho de propiedad, cómo este derecho de propiedad está limitado por el patrimonio cultural, en qué se sustenta esta limitación en base al patrimonio cultural de la nación. Sabemos que está reconocida en la Constitución, sabemos que está regulada en la ley y reglamento de patrimonio cultural de la nación. Y ahora vamos a ver en la práctica cómo es que se restringe mi derecho de propiedad. Las restricciones son aplicables a todos los inmuebles. Ya hemos visto que independiente de su condición pública o privada, yo, vía calle, puedo ser propietaria de un predio, por ejemplo, ubicado en Pueblo Libre, vi un caso así, que tiene la condición de monumento porque fue declarado hace 20, 30 años y tengo ciertas obligaciones como propietario. Por ejemplo, yo soy una persona natural, el propietario también puede ser una persona jurídica que tiene la obligación de cumplir con lo dispuesto en la ley y reglamento de la Ley General de Patrimonio Cultural de la Nación. ¿Qué me dice? ¿Qué me dicen estas restricciones a mi derecho de propiedad? Que yo, según el artículo 20 de la ley, no puedo desmembrar partes integrantes del bien que es patrimonio cultural de la nación. Que yo, vía calle, no puedo alterarlo, no puedo reconstruirlo, no puedo modificarlo, hasta inclusive no puedo restaurarlo total o parcialmente sin autorización previa del Instituto Nacional de Cultura, ahora INC. Perdón, el Instituto Nacional de Cultura, antes INC, ahora Ministerio de Cultura. Ahora Ministerio de Cultura es el competente. Entonces, ¿qué yo recomiendo al momento de querer realizar algún tipo de obra de mejora en un bien de patrimonio cultural? Con un afán de mejorar o preservar el bien. Recomiendo siempre ingresar un expediente elaborado que haya tenido la intervención de especialistas, arquitectos, ingenieros civiles, que se haga un plan de restauración, ya sea total o parcial del bien, y va a ser el Ministerio de Cultura quien me va a aprobar este expediente, ya sea de manera total o parcial, o me va a decir qué modificaciones les puedo hacer. Y con la venia del Ministerio de Cultura, yo voy a poder modificar este bien sin hacerme acreedor de alguna sanción administrativa, sanción civil o sanción penal inclusive. Ese es el caso, solo a manera de ejemplo, de un predio ubicado en Pueblo Libre que fue declarado en monumento en base a una resolución jefatural del 1988. Y no solo eso, no solo el bien era monumento, sino también se encuentra en la zona monumental de Pueblo Libre. Entonces, ¿qué había pasado aquí? El Ministerio de Cultura quiso hacer una inspección de los bienes
declarados monumentos que se encontraban en el distrito de Pueblo Libre. Para eso convocó a un representante del ministerio, perdón, de la Fiscalía competente y también a un representante de la Municipalidad de Pueblo Libre. Entonces, inspeccionaron el Ministerio de Cultura, la Municipalidad y la Fiscalía. ¿Y qué pasó? Encontraron, según su perspectiva, porque en este caso me tocó defender al propietario del monumento, que se había hecho alteraciones al bien. ¿Por qué? Porque se habían colocado apuntalamientos para evitar que el techo se caiga. Entonces, ¿qué decidió la Fiscalía especializada en delitos contra el patrimonio cultural? Abrir investigación preliminar. Y ordenó en esta resolución que tienen a su mano, bueno, a mi mano derecha, debe ser a mi mano derecha, que la división policial se encargue de investigar y se le otorgó un plazo. Finalmente, nosotros con la intervención de especialistas, de arquitectos, pudimos elaborar un expediente que sustentara que estas modificaciones, estos apuntalamientos no llegaban a alterar el bien mismo porque son una especie de maderas que se colocan para evitar que el techo que se caiga, pero no hacen ningún orificio o daño al material con el que el predio se ha construido. Se pueden retirar y no se ha hecho ninguna modificación al bien. Entonces, desde mi perspectiva, esta, esta investigación no iba y logramos archivarla. Y por eso les digo que es muy importante tener en cuenta siempre cuál es la calidad de mi bien o cuál es la calidad del bien de mi cliente o cuál es la calidad del bien que yo estoy persiguiendo, si estoy de la otra parte, la parte de la administración pública, cuando se inicia o cuando se pretende iniciar una investigación. ¿Por qué? Porque yo puedo iniciar investigación tanto en la vía administrativa, la vía civil y la vía penal. En este caso, tuvimos problemas con la vía penal. Ahora, esta otra limitación es la limitación, desde mi perspectiva, más fuerte a mi derecho como propietario cuando éste se encuentra dentro del patrimonio cultural en la nación. Y digo mi derecho como propietario cuando se trata de un privado, el que es propietario. ¿Por qué? Y es muy interesante, porque si yo, pie calle, tengo un bien que está dentro del patrimonio cultural en la nación, tengo la obligación de ofrecerlo primero al Estado antes de transferirlo de manera onerosa. ¿Qué me dice el artículo 13 del reglamento? Vayamos al artículo 13. Que el propietario, ya sea público o privado, que pretenda transferir onerosamente la propiedad de un bien cultural, deberá notificarlo al organismo competente. ¿Quién es el organismo competente? El Ministerio de Cultura, ya hemos visto, declarando el precio y las condiciones de transferencia. Y dicha declaración constituirá una oferta de venta irrevocable. El organismo competente, es decir, el Ministerio de Cultura, contará con un plazo de 30 días útiles, contados a partir de la fecha de la presentación de la declaración referida en el párrafo precedente, para aceptar la oferta de venta y, vencido este plazo, operará la caducidad de su derecho de preferencia, pudiendo el propietario transferir dichos bienes culturales. Ha habido una serie de pronunciamientos al respecto. Es más, comparando, por así decirlo, la transferencia de bienes que forman parte del patrimonio cultural en la nación con la transferencia de bienes que están dentro de áreas naturales protegidas, hay muchas resoluciones que se refieren a la transferencia de bienes que se encuentran dentro del patrimonio cultural de la nación
a diferencia de los bienes que se encuentran dentro de las áreas naturales protegidas. Ahí sí no hay muchas resoluciones administrativas, resoluciones del tribunal registral. Pero ¿qué me ha dicho el tribunal registral al respecto? Y esto es importante porque cuando finalmente yo cumplo con lo que me dice la norma, hago la notificación, transcurre el plazo o antes del plazo el Ministerio de Cultura me dice que no va a ejercer la opción de compra y yo transfiero el bien a un tercero, mi interés claramente es que esta transferencia sea formalizada en registros públicos y es el interés también, o va a ser el interés también del comprador. Entonces, ¿qué me dice el tribunal o cuál es la posición del tribunal registral al respecto? Para esto vamos a observar la resolución 303-2011. ¿Qué me dice? Que para la inscripción de la transferencia a título oneroso de bienes integrantes del patrimonio cultural de la nación, constituye requisito indispensable la acreditación de la oferta de venta a favor del Ministerio de Cultura. Pero, ¿qué más me dice esta resolución? Que no es necesario que transcurra el plazo de 30 días útiles para efectuar la transferencia, siempre que se presente la notificación que manifieste la negativa del Ministerio de Cultura de adquirir el bien. Entonces, como les decía, si bien el artículo 13 dice que el Ministerio de Cultura va a tener un plazo de 30 días útiles para ejercer la opción de compra, si en ese plazo o a los 5 días hábiles, por ejemplo, el Ministerio de Cultura me dice, no voy a adquirir tu bien, transfiérelo a un tercero, yo no tengo que esperar el resto de 25 días útiles en este caso, ¿no? Puedo presentar la documentación emitida por el Ministerio de Cultura que me dice, no estoy interesado, transfiérelo a un tercero, al tercero de tu preferencia. Esa es la posición del tribunal registral y si les soy honesta, hay 20, 30, etcétera, resoluciones al respecto que siguen el mismo criterio y las pueden encontrar en la página del tribunal registral. No hay hasta el momento un criterio contrario al que les señala. Y habiendo, por un lado, repasado la transferencia de un bien que conforma el patrimonio cultural de la nación. Y por otro lado, las restricciones a la propiedad con relación a la desmembración, alteración, reconstrucción, modificación o restauración de un inmueble, creo que hemos repasado las principales limitaciones que tengan que ver con el patrimonio cultural de la nación. Así que estoy abierta a cualquier duda o consulta, comentario, aporte que cualquiera de los presentes pudiera tener. Sí, doctora, Sí, quisiera dígame. comentarle y que me diga su opinión respecto a, dado que en el país no está tan desarrollado lo que es el sistema del catastro y se dificulta para poder identificar plenamente porque se manda planos para identificar. Eso es una falencia que debería de mejorarse, contribuirse para determinar estos predios que son muy valiosos. Es un comentario. A modo de comentario y con respecto a ese tema interesante que usted nos está comentando, dado que no hay un catastro, no se determina. Si hubiera, sería más factible identificar todas las áreas, todos solamente creo que en San Borja, Miraflores, unos cuantos distritos, pero el resto no, en los conos, digamos, Villa El Salvador, te vas para Los Olivos, Pueblo Libre, diferentes, y no está determinado. Puede haber o no, pero es muy dificultoso y da esa informalidad a nivel catastral que no coadyuva. Claro, bueno, el tema de catastro es un tema amplio y
Ya sabemos que Registros Públicos no es un ente generador de catastro, que su oficina registral se ha alimentado a lo largo de los años de los documentos que se han ido ingresando y por eso es que existen estas duplicidades parciales o totales. Sí, es un tema amplio, pero en el caso particular de la transferencia, por ejemplo, de bienes integrantes del patrimonio cultural en la nación, yo diría que aquí nos guiemos o por la declaración o por la presunción, que es muy, muy excepcional, pero se puede dar en algunos casos. Que observemos, y en este caso nosotros sí tenemos la obligación, porque se presume que conocemos las resoluciones administrativas que se publican declarando la calidad de bien integrante del patrimonio cultural de la nación. Entonces, investigar un poquito acerca de la particularidad del bien del cual soy propietario o el bien del cual voy a adquirir y también observar esta presunción. Pero yo diría que afortunadamente, según mi posición, quizá el tema del catastro, en este caso no es tanto un obstáculo para que yo pueda realizar las obligaciones a las que me ata la norma. Muchísimas gracias por su aporte y no sé si otra persona también tiene algún comentario. Me he dejado entender en la exposición. Sí, doctora, acá justo tenemos un comentario de una, nos dice que Uh-huh. Anita nos dice desde Cusco que en Arapa hay una zona declarada patrimonio cultural, pero hay tal descuido del Ministerio de Cultura que la gente está destruyendo los predios, los sectores. El sector no está determinado como patrimonio cultural. El caso de Cusco Urubamba, que se viene construyendo a diestra y siniestra, dice que lo están destruyendo, no lo están conservando. Nos está comentando eso. Y pese a todo, se han iniciado los procedimientos administrativos. Rarísimo. Yo creo que se podría hacer la denuncia ante, es decir, la denuncia administrativa ante el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Cultura ya podría iniciar una investigación en sede administrativa y notificar también a la Fiscalía, en todo caso, si nosotros, bueno, casi todo Cusco creo que está protegido como patrimonio cultural, así que es importante, creo yo, si estamos viendo este tipo de situaciones, hacer la comunicación, ingresar un escrito, promesa de partes al Ministerio de Cultura, que se haga la investigación administrativa y se derive esta tanto en una sanción administrativa o una sanción penal. Muchísimas gracias, Anita. Sí, esa es tarea de todos. Todos nosotros debemos de contribuir y denunciar cuando detectemos, cuando veamos esos casos. Tenemos que alertar y contribuir a proteger lo que tenemos, porque va a llegar tarde o más tarde, va a desaparecer. Por ejemplo, acá en mi casa está mi afro de la Huaca Puyana, y varios sitios aledaños los conservan. Es querido, porque si no conoces, no vas a poder querer amar tu tierra, tu Perú. Y el caso de acá de Miraflores sí está todo conservado y no hay muchos problemas, pero lamentablemente a nivel de provincias y otras partes hay una dejadez, digamos, y ahí es la tarea de todos, todo contribuir en proteger todo lo que es los bienes, la propiedad cultural de nuestro país. Claro que sí, claro que sí. Es importante. No lo he colocado en la diapositiva, pero es una obligación general, la obligación de proteger el patrimonio cultural, como señalaba usted, Nava. Es una obligación general, no solo es del Estado, no solo es del propietario que tiene un bien que es patrimonio cultural en la nación, sino que es una obligación general, ya seamos personas naturales o personas jurídicas.
ya no habiendo más preguntas, le damos ya las gracias, doctora, por la excelente Perfecto. ponencia que nos ha ilustrado con sus conocimientos en todo referido a este tema tan rico. Muchísimas gracias a ustedes, gracias por la invitación. Y si tienen alguna duda o consulta, pueden escribirme a mi correo pia.callec@gmail.com. No sé si se puede escribir por aquí. Creo que sí. Perfecto. Lo acabo de escribir. Entonces, si tuvieran alguna otra inquietud de las personas que han estado escuchando esto a través de... Entiendo que estábamos a través de Facebook Live, si no me equivoco. Perfecto. Entonces, pueden escribirme si tienen alguna otra inquietud. La idea es que entre todos hagamos un trabajo de investigación. Gracias. Hasta luego, entonces. Que tengan una buena noche.